Buenos días para aquellos, unos cuantos que llegaron después, que no pude saludar. Qué lindo tiempo que hemos podido disfrutar y escuchar también de nuestro Dios. Sí. Creo que vayamos al libro de Juan, capítulo 13. Vamos a ir viendo algunas cosas en este libro. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Bueno, esto es televisión en vivo. Vamos. Bueno, sí, igual, pero bueno, ¿se escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar a ver algunas cositas. Pensando en este último tiempo, en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde falta muy poco para recordar uno de los momentos más emblemáticos de la historia. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál? Muerte y resurrección de Cristo, porque la Pascua venía desde mucho antes, ¿no? La muerte y resurrección de Cristo, ese es el momento más emblemático de la historia. El que marca un antes y un después, no solamente por la venida de Cristo, sino por lo que Él hizo en esa cruz. El Señor Jesús, bien conocemos que enseñó a miles de personas y se rodeó de muchas personas y todo el tiempo estaba hablando y enseñando y mostrando las verdades del reino de los cielos que se había acercado a la tierra, a las personas, para que puedan entender que realmente Dios les amaba, que realmente el Señor era aquel que venía a buscarlos porque le necesitaban, porque necesitaban de un Dios salvador, un Dios protector, un Dios que consolara el corazón, pero sobre todo un Dios que llenara de esperanza por medio de la salvación en Jesucristo. Solamente Él lo podía hacer, solamente el Señor podía hacer esto. Pero dentro de todas las personas que tenían alrededor de Él, había un grupo selecto, un grupo de 12 hombres que estaban en la intimidad con el Señor. Y en esa relación de intimidad el Señor les enseñó cosas que a los demás no. Y los preparó para una tarea y un ministerio que al resto de la gente no era necesario que los preparara porque no iban a cumplirlo, no era esa su función. Sin embargo, el Señor tuvo 12 discípulos. Y también la Biblia dice que habían algunas mujeres que le seguían, que podemos llamarle discípulas del Señor Jesús. Porque había mujeres que le seguían más allá de que no siempre aparecen sus nombres en los relatos, pero sí sabemos que había mujeres que seguían a Cristo. En este último tiempo, estamos situados ahora acá en Juan capítulo 13, en el aposento alto, un lugar donde pocos habían llegado hasta allí. Solamente Jesús y sus 12 discípulos habían llegado a ese lugar y habían tenido el privilegio de sentarse a la mesa a comer con el Señor. Me encanta el relato que hace Juan de este acontecimiento, porque los demás evangelistas, los evangelios que se llaman sinópticos, no tienen la profundidad ni tampoco la ternura del relato que tiene Juan cuando habla acerca de su Señor sentado a la mesa. Y vamos a ver que no estaba tan sentado, sino más bien reclinado a la mesa, junto con otras personas, reclinados. Juan capítulo 13, versículo 1, expresa esta dulzura y este amor precioso del Señor Jesús. Dice la Biblia: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. ¿Qué significa esta frase, esta expresión, los amó hasta el fin? El Señor Jesús dice que amó a los suyos. Y como los había amado tanto, los amó hasta el fin.
Esta expresión significa que los amó hasta lo último, hasta lo sumo. Un amor tan grande que no se puede llegar a expresar con palabras. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Los amó hasta el fin, hasta el final, hasta lo último. El Señor Jesús expresó su amor de tal manera que no había forma de expresarlo de una forma más grande. No había manera de hacerlo. Él los amó hasta lo sumo. El sumum del amor está expresado en la vida del Señor Jesús, a través de sus acciones, pero a través también de sus palabras dirigidas a sus discípulos. No hay nada ni nadie que pueda parecerse a su amor. Su amor les lleva a verlos con compasión. ¿Recuerdan un poquito cómo se llevaban los discípulos entre ellos? ¿Se imaginan Juan ahí con Pedro? Eran parte de un grupo selecto, ¿no? Pedro, Jacobo, Juan, la rivalidad con los demás. En un momento vienen y le dicen al Señor, Señor, ¿quién va a ser el mayor? Y otros en otro momento les dice, Padre, ¿y podemos sentarnos uno a la izquierda y el otro a la derecha con los tres en el trono? Rivalidad entre ellos. Y sin embargo el Señor los veía con compasión, aunque entre ellos eran arrogantes, aunque entre ellos no se veían así. Él los veía necesitados, aunque estaban siendo arrogantes. Por eso procede a enseñarles con el ejemplo. Y empieza a hablarles a sus discípulos. Y vieron que este momento hay un par de lecciones que el Señor Jesús da, que si las enumeráramos a todas, tendríamos 14 lecciones que el Señor da entre el capítulo 13 y el capítulo 16, que son nada más ni nada menos que la raíz de la mayoría de las doctrinas bíblicas que nosotros tenemos para el funcionamiento de la iglesia. Y Él las da en ese corto tiempo en el aposento alto. En el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Pero sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sigue el relato y no vamos a seguir leyendo, por lo menos por ahora. Quiero que podamos entender un poquito esta situación. El Señor Jesús ya estaba a la mesa, lo acabamos de leer, dice, y cuando cenaban, o sea, ya estaban en la mesa. Las mesas en las cuales cenaban en ese tiempo no son las mesas que nosotros conocemos ahora. Ellos se sentaban en algo que se llamaba triclinio. ¿Saben lo que es un triclinio? No tiene nada que ver con un triciclo, ni nada de eso, pero sí tiene 3 partes. Un triclinio, según el diccionario, es un diván de 3 plazas, que se utilizaba especialmente en la cultura griega y romana para sentarse a la mesa a comer. La distribución de la... Paso 2, a ver si volvemos atrás. Ahí. La distribución de la mesa era más o menos de esta manera. El triclinio eran estas 3 partes que tenía la mesa, donde se recostaban ellos a comer. La mesa siempre tenía 3 partes así. ¿Por qué? Porque los que se sentaban a la mesa eran agasajados. Y cuando venían a servir en la mesa, los
sirvientes tenían que pasar por el medio y servir alrededor de todos los que estaban sentados. Y los que estaban a la mesa se veían las caras unos a otros. Entre todos ellos se miraban, se observaban. Y lo interesante de todo esto es que muchas veces nosotros vemos en algunas imágenes como que el maestro, el Señor, ¿dónde estaba sentado? En el medio, acá arriba, ¿no? Sin embargo, la costumbre griega y romana dice que esto no era así. El anfitrión se sentaba en segundo lugar, en el segundo lugar de la mesa. La mesa comenzaba desde acá y llegaba hasta el último lugar, que era este que estaba de este lado. Y ahora les voy a explicar algo muy importante de este último lugar de la mesa. Pero el anfitrión se sentaba en segundo lugar en la mesa. A la derecha del anfitrión se sentaba un amigo de confianza. Juan, en su evangelio, se llama a sí mismo el discípulo amado. Y encontramos en los relatos de que en un momento Juan se recuesta sobre el pecho del Señor Jesús. Y ellos en estos triclinios se sentaban de costados, apoyados sobre su brazo izquierdo, porque utilizaban la mano derecha para comer. Y cuando querían decirle algo a alguien que estaba en la espalda, ¿qué tenían que hacer? Apoyados de esta manera, se reclinaban hacia atrás y le hablaban al que estaba en la espalda. Por eso es que Juan se recostó sobre el pecho del Señor y le preguntó algunas cosas que vamos a ver ahora. Pero no tiene nada que ver con algunas metáforas y cosas que han dicho, los discípulos, uno se acuestan arriba del otro, y totalmente barbaridades que han inventado de esto. Si conocemos un poquito la cultura y vemos cómo estaban las cosas, esta es la realidad. El amigo de confianza estaba a la derecha, ¿y saben quién estaba a la izquierda? A la izquierda del anfitrión siempre se sentaba el invitado de honor. El invitado de honor estaba a la izquierda. Ahora, no lo vamos a leer ahora, pero en el relato de Lucas y en el relato de Marcos habla acerca de que el Señor Jesús le dio del pan a Judas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tomó del pan y se lo dio a Judas. Otra de las costumbres en ese momento era que el anfitrión de la mesa dejaba aparte en el plato de comida, dejaba la mejor parte, el bocado más sabroso lo dejaba para lo último, y tomaba del pan y lo juntaba con el pan, y como estaba a su mano derecha el invitado de honor, se lo daba al invitado de honor para que él pueda satisfacerse y comer de la parte más gustosa del plato. ¿A quién le dio la parte más gustosa del plato el Señor Jesús? Qué interesante saber que Judas fue el invitado de honor en la Santa Cena, en la cena que el Señor Jesús estaba instituyendo. Pero ¿ya había pasado la cena allí? No. Judas estaba siendo el invitado de honor en esa congregación de hermanos, pero en el momento en el cual el Señor instituye la cena, los discípulos que quedaban eran 11 y Judas ya había salido. Judas tuvo la demostración de amor más grande que cualquier persona haya tenido. Judas tuvo al maestro, nada más ni nada menos que confiándole la espalda. Judas era el que poseía la bolsa del dinero y que hacía todas las compras. Y por eso cuando el Señor Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Judas salió y se fue. Muchos pensaban que iba a comprar algo, darle alguna limosna a los pobres, porque él tenía el dinero. Sin embargo, Judas salía de ese momento, de ese lugar, a entregar al maestro. Después de que el Señor le había lavado los pies, después de que el Señor le había dado del bocado más sabroso de su plato, después de que el Señor le había dado el lugar de honor, del invitado de honor a esa mesa, a esa cena que él estaba celebrando con el círculo íntimo de sus discípulos. ¿Cuántas cosas podemos aprender de esto? El Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, expresando amor y servicio. Pero me llama mucho la atención que les dice cuando llega Pedro. ¿Y Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué dice Pedro? No, Señor, no me lavarás los pies jamás. No quiero que me laves los pies. No quiero que vos te humilles para lavarme los pies. Ahora, ¿por qué lo dijo Pedro nomás y no todos los demás? Recordemos algunas cosas que pasaron en esa cena. En un momento Pedro le empieza a hacer señas a Juan, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que le preguntara algo al Señor.
En esta distribución de la mesa que tenemos acá, si Juan estaba recostado sobre su costado izquierdo, ¿a quién podría ver de frente nomás? A Pedro. Y Pedro, por lo tanto, tendría que estar en este último lugar de la mesa. ¿Saben que se sentaba en el último lugar de la mesa? La mesa estaba dispuesta de tal manera que en el último lugar, si había lugar en la mesa, se sentaba el sirviente, se sentaba el esclavo, porque era el lugar que estaba más cerca de la cocina para poder ir a buscar más cosas. No era una cocina como la convencional que nosotros tenemos ahora, no era el lugar donde se guardaba la comida. Era el lugar más cerca para ir a buscar las cosas y traerlas y seguir sirviendo la mesa. Y saliendo del último lugar, no interferiría con nada del funcionamiento de la gran cena o del banquete que se estuviera celebrando. Y Pedro estaba en el lugar del sirviente. Y Pedro no quiso lavar los pies, cuando esa era la tarea del que estaba en el último lugar de la mesa. Y cuando el Señor Jesús le llega a lavar los pies a él, obviamente que Pedro dice, no, Señor, no, porque estaba siendo interpelado por la acción del Señor Jesús. Cuando tenía que haber sido él el siervo, cuando tenía que haber sido él el humillado, cuando tendría que haber sido él el que tomara la iniciativa y humillarse delante de los demás discípulos, el Señor Jesús le enseñó con su ejemplo. Y Pedro dijo, no, Señor, no, me estás humillando, Señor, no. Pero cuando Jesús le dice, bueno, Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo, entonces Pedro le dice, bueno, entonces lavame todo, porque si no, quiero tener más que los demás. Lavame la cabeza, las manos, y si fuera posible, aún que lo bañara entero. Y entonces el Señor Jesús le dijo, no, pará, Pedro, tampoco es así. Porque los limpios no tienen necesidad sino solamente de lavarse los pies. Dice, y ustedes están limpios, pero aclara, ¿no? Lo dice acá el versículo 10. Aunque no todos. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús viniera en este momento? Mejor dicho, si lo viéramos, porque realmente Él está acá. Dios está en este lugar. Y si en este momento el Señor Jesús se parara acá y dijera en esta congregación de hermanos, ustedes están limpios, aunque no todos. Yo no lo sé, pero el Señor Jesús sí lo sabe. ¿Cómo está la limpieza tal vez de nuestros pies? Y esto de la limpieza de nuestros pies en la mesa del Señor habla acerca de confesión de pecados. Habla acerca de tener cuentas cortas con Dios y claras, de confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sí, al caminar por este mundo empolvado nos vamos ensuciando los pies. Pero una cosa es ensuciarse los pies y otra cosa es revolcarse en el pecado. Y Dios condena eso y no lo quiere. El Señor Jesús podría pararse acá y decir, todos ustedes están limpios. O decir, ustedes están limpios, pero no todos. ¿Y qué significa esto de estar limpios? Pero estar limpios y no todos. ¿Por qué lo dijo así el Señor Jesús? Porque Judas aún estaba presente. Y Judas no era limpio. ¿Qué significa que Judas no era limpio? Judas no era salvo, Judas no era un hijo de Dios, Judas no se había arrepentido de sus pecados, Judas no había reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Estaba rumbo a entregarlo, rumbo al infierno. Podemos catalogar a Judas tal vez como el peor de los pecadores, pero que recibió la muestra de amor más grande que cualquier pecador en este mundo pudo recibir. Y aún así su corazón se endureció. Y no quiso doblegarse ante Cristo. Y no quiso reconocerlo como su Salvador. Aunque vio todos los milagros que hizo. Aunque vio la multiplicación de los panes y los peces. La resurrección de Lázaro. A Jesús caminar por arriba del agua. Y miles de milagros más. Judas endureció su corazón. Y no quiso arrepentirse. Y el Señor Jesús le dijo, no todos están limpios. Hay un Judas en el medio. Pero la muestra de amor del Señor Jesucristo sigue siendo tan real como en aquel tiempo. Porque el Señor Jesús está acá en este lugar expresando su amor, extendiendo sus brazos de amor, diciendo yo los he amado y los amo hasta el fin, hasta lo sumo. No hay amor más grande que este, no hay muestra de amor más excelente que la que Cristo hizo en la cruz, que la que Cristo hizo por nosotros. Más adelante vamos a ver que el Señor Jesús ya no les llama a ellos siervos, sino amigos. Por la relación estrecha, esa relación de dependencia que tenían los discípulos con Él. Pero Judas ya no estaba ahí. Judas no fue amigo. Judas fue el que no estaba limpio.
Entonces, en este momento, el Señor Jesús nos llama a reflexionar y a ver si necesitamos tal vez lavar los pies, si necesitamos limpiar nuestras manos, hacer tal vez un lavado de corazón en la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados, o comenzar a caminar por fe diciendo, Señor, yo he pecado. Necesito de tu salvación, necesito de tu gracia, necesito de la paz de Dios, necesito que me perdones. Señor, me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti. Cambio de dirección y ya no sigo al mundo, quiero seguir a Cristo. Judas tuvo la oportunidad y no lo hizo. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de decirle sí a Jesús y decirle no al mundo. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana con el Señor? ¿Cómo va a estar nuestra relación con Dios después de esta hermosa lección que el Señor Jesús nos da? Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que le reconozcamos como nuestro Señor, pero que estemos seguros de que realmente Él va a estar con nosotros. Porque Él lo prometió. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la Biblia. Pero añade el versículo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados por Dios, en un principio el arrepentimiento, pero en segundo lugar a seguirle sin condiciones. No sé a cuál de los dos llamados tenés que responder en esta mañana, pero uno de los dos tenemos que responderlo hoy. O a empezar a seguirle por arrepentirme de mi pecado y reconocerlo como Salvador, o a seguirle sin condiciones y dejar lo que el mundo me ofrece para seguir a Cristo sin condiciones. Volvemos un poquito a Pedro. Pedro estaba sentado en el último lugar de la mesa, porque era el mayor de los discípulos. Lucas capítulo 22 nos relata toda esta historia de Pedro. No la vamos a leer ahora, es extensa, pero lo pueden leer después. Era el mayor de los discípulos. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Cuál iba a ser el mayor discípulo? El servidor. El mayor es el servidor. A su derecha, el amigo de confianza, y sin embargo era el discípulo más joven, Juan. Y él lo puso como su amigo de confianza, el más joven de los discípulos. Y el mayor de los discípulos como el servidor, como el que servía. El discípulo amado estaba a su derecha. El invitado de honor estaba a su izquierda. Y este invitado era Judas, el que lo había traicionado y el que lo iba a traicionar. Jesús dio una lección de amor y servicio hacia todos los discípulos y hacia el más grande de los pecadores. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que ahora hago no lo entendés, pero después lo vas a entender. Yo te puse en ese lugar de la mesa para que seas el mayor de los discípulos sirviendo. Porque Pedro le había preguntado esto. Léanlo después en Lucas 22. El mayor discípulo era aquel que iba a servir. Y la palabra acá, servidor, literalmente significa esclavo. No era un servidor que tenía un salario, sino era un esclavo que no tenía derechos. No tenía derechos de nada. No tenía absolutamente ningún derecho a reclamar algo. Solamente tenía que hacer lo que su Señor le mandaba, sin derecho a reclamar absolutamente nada. Y el Señor Jesús lo había puesto a Pedro en esa situación, para que sea el mayor de los discípulos. Podemos seguir avanzando en estas lecciones que Jesús les da a sus discípulos para que mantengan esta relación de dependencia, para que se den cuenta de que el mundo vive de una manera diferente a la que Él enseña, pero como Él enseña es la mejor manera de vivir. Y Jesús les dice a sus discípulos en algún momento, anuncia la traición de Judas, predice también la traición de Pedro. Y cuando Judas sale de ese lugar, que no vamos a detenernos en este momento ahí, cuando Judas sale de ese lugar, encontramos ahí en capítulo 13, versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas se fue. Cuando Judas salió de ese lugar, el ambiente cambió por completo. Cambió absolutamente el ambiente. Las enseñanzas de Jesús en ese momento forman parte de las doctrinas y principios más excelentes y profundos que vamos a encontrar en este Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús empieza a enseñar y empieza a hablarle a sus discípulos, y ya no por parábolas, ya no por alegorías, empieza a hablarles claramente.
y a exponerle las Escrituras, y a profetizar las cosas que vendrán, y a llenarlos de gozo, a llenarlos de paz, a prometer paz. Pero lo primero que hace el Señor Jesús, después de esta enseñanza de servicio, dice: un mandamiento nuevo les doy. Leamos ahí desde el versículo 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, y empieza a hablar con libertad el Maestro hacia sus discípulos y ahora hacia nosotros. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sos mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Hay algunas imágenes. Esto parece una imagen mal descargada o borrosa, pero en realidad es una pintura que se hizo de la cena, que el autor es desconocido, pero que ha pasado a lo largo de la historia y se ha rescatado, y esta es una de las pinturas que se hicieron de la cena. Y alguien trató de digitalizarla un poco y llegó a esta expresión que tenemos acá. Y veamos un poquito, ¿no? La actitud de Pedro. ¿Se acuerdan? Hablando con Juan tratando de interpretarlo, el Señor Jesús en ese momento mojando el pan y dándoselo a Judas, que estaba al lado de él, y todos los demás charlando, meditando, hablando de otras cosas porque estaban confundidos acerca de las enseñanzas del Señor. Pero entre ellos, esta era la realidad. Los pies de ellos estaban limpios, y acá tenemos la muestra: el cántaro de agua, la toalla. El Señor Jesús ya lo había dejado, y lo dejó en el último lugar, donde estaba Pedro. No sabemos si realmente fue así, pero es una imagen preciosa de lo que pudo haber pasado en ese momento. Y en ese momento, en ese lugar, el Señor Jesús estaba tratando de enseñarle a sus discípulos, llenos de confusión, llenos de lamentos, llenos de cosas que todavía no podían entender. El ambiente estaba confuso, había mucha confusión allí. Pero en determinado momento, una persona se levanta, se va del lugar y el ambiente cambia. El ambiente cambia por completo porque todos los que estaban allí ahora querían seguir a Cristo. Todos los que estaban en ese lugar tenían un mismo amor, tenían un mismo sentir de reconocer al Señor Jesús y seguirle sin condiciones, aunque ellos todavía no lo sabían, iban a entregar su vida por amor al Señor. Y el Señor Jesús les empieza a hablar. Y en medio de esa confusión tan grande y de malos entendidos y de señas entre unos y entre otros, el Señor Jesús les dice: hijitos, voy a estar con ustedes un poco de tiempo más. Eso significaba algunas horas, porque esa misma noche lo iban a entregar en el huerto de Getsemaní. Iba a ser crucificado al otro día, iba a ser sepultado, pero iba a resucitar. Y le dice: hijitos, estaré con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, a donde yo voy ahora, ustedes no pueden ir. No pueden ir conmigo. El Señor Jesús se iba de este mundo. Imagínense la situación de los discípulos. Aquella persona que habían seguido, que habían dejado todo por seguir a Cristo, ahora les abandonaba y se iba de este lugar. Pero Jesús les dijo, en medio de esa confusión que podemos ver allí, un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué Jesús dice que este mandamiento es nuevo? ¿Acaso no estaba escrito en la ley? ¿Y el Señor Jesús mismo lo había citado? ¿El primer mandamiento cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba en la ley, pero el Señor Jesús les da un nuevo mandamiento. El amor que ustedes se tienen unos a otros no es suficiente. Tienen que amar como yo he amado.
Ese es el nuevo mandamiento. El mandamiento del Señor es amar sin condiciones, es amar hasta lo sumo, hasta el punto de entregar su vida por aquellos a quienes Él había llamado sus amigos. El amor del Señor, el mandamiento del Señor, resumido en estas pequeñas palabras, habla de una entrega sacrificial. Habla de poner a mi hermano como mayor que a mí mismo, no solamente como a mí mismo, sino como mayor. Y amarlo sin ningún tipo de condiciones. Y el Maestro les dice, este es el nuevo mandamiento. Hermanos, este es el nuevo mandamiento para nosotros también. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? Como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo amó el Señor Jesús? Amó con un amor eterno, un amor que no tiene principio ni final. Amó con un amor sacrificial. Amó con un amor de entrega. Amó sin poner ningún tipo de condiciones. Ahí estaban algunas personas que le habían injuriado, algunos que habían dudado del mismo. Estaba Pedro que un poco tiempo después le iba a negar. Y aún así el Señor Jesús les amaba. Y les amaba tanto que estaba dispuesto a entregar su vida por Él. Hermanos, este es el mandamiento de Dios para su iglesia. Que nos amemos unos a otros. No como nosotros lo pensamos, sino como Cristo nos ha amado. Y ese es el mandamiento de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en la mesa. Todos, cada uno tenemos un lugar en la mesa. ¿Cuál es nuestro lugar en la mesa? El Señor Jesús amó a todos los que estaban en esa mesa y les mostró amor a cada uno. Y nosotros todos tenemos un lugar en la mesa. Ahora, ¿en qué lugar estamos? ¿Como Juan? ¿Como Pedro, orgulloso, sin querer servir? ¿Como Judas, dispuesto a ser condenado? ¿Confusos como los demás? ¿O como aquel amigo, como Juan, que estaba al lado de él? Todos nosotros tenemos un lugar en la mesa. Hace un par de minutos celebramos la mesa del Señor. ¿Cuál es mi lugar en la mesa? Pedro no iba a ser como Juan, ni Juan como Natanael, ni Natanael como Tomás. Ninguno de ellos iban a ser iguales, pero todos iban a tener una función diferente. Todos tenemos un lugar en la mesa. Vos tenés un lugar en esa mesa. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuál es tu lugar en la mesa? Viendo la descripción que el Señor Jesús da acerca de sus discípulos en ese lugar, todos tenemos un lugar en esa mesa. Pero que nuestra vida esté marcada por una relación de dependencia a nuestro Señor Jesucristo. Si mi lugar en la mesa es amar a los demás como Cristo me amó, servir a los demás como Cristo me sirvió, entregarme por los demás como Cristo se entregó, mi vida en relación a mi Señor va a ser una vida de dependencia completamente a Él. Y lo vemos un poquito más adelante. Voy a saltear el tema de la entrega del Señor Jesús. Pero Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Le pregunta Pedro en el versículo 36. Y Jesús le dice, a dónde voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. ¿Qué significa esto? No podemos seguir a Cristo ahora, al lugar en donde Él va, en el lugar en donde Él está, pero le seguiremos después. ¿Qué significa? Significa que un día estaremos en el cielo con Él. El paraíso eterno de Dios está dispuesto para sus hijos. Las puertas del cielo están abiertas esperando que la iglesia de Cristo llegue a ese lugar y que el esposo presente a la esposa del Cordero presentada delante del Padre como una novia preciosa, un vestido blanco, resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa que se asemeje. Esa es la iglesia de Dios que hoy está siendo preparada por el Hijo de Dios para presentarla delante del Señor. Pero el problema es que muchas veces la iglesia no depende de Cristo. Y no depende no porque no lo necesite, sino porque a veces estamos como Pedro, en el lugar del sirviente pero sin querer servir. En el lugar del sirviente pero sin querer humillarnos. Y eso no es una relación de dependencia con el Señor, eso es una relación orgullosa contra Dios. Y Dios no quiere eso para sus hijos. El Señor Jesús prometió que estaremos en gloria con Él. Ayer hablábamos un poquito acerca de las recompensas del Señor Jesús para su iglesia. Y quiero tomar eso nuevamente un poquito. Hermanos, Cristo viene
y viene por su iglesia. ¿Estamos esperando a Cristo? ¿Somos conscientes de que Jesús podría llegar hoy? ¿Somos conscientes de que el Señor está en este lugar y si Él quisiera decir vamos, nos vamos todos? Cristo está en este lugar llamando a su iglesia y en un momento nos arrebatará y nos llevará al cielo con Él. Por eso quiere que dependamos ahora. Por eso quiere que el cielo sea una extensión de mi caminar con el Señor. Que no sea un cambio tan radical, sino que esté tan acostumbrado a estar cerca de Él, que cuando esté en el cielo, simplemente en mi vida haya un cambio de dirección. Ya no voy a tener la dirección de mi casa en este lugar, sino una dirección en el cielo. Pero que no haya un cambio de relación. Que mi relación con el Señor sea más profunda, pero no tan diferente a la que puedo tener en este momento. Porque Cristo quiere que tenga una relación de dependencia con Él. Porque un día le seguiré, un día estaré en la gloria con el Señor. Y cuando estemos delante de Dios, cara a cara, ¿cómo nos presentaremos delante del Señor? ¿Cómo te presentarás delante de Dios? ¿Cómo se doblarán nuestras rodillas delante de Dios? Cuando Dios manda y la iglesia no obedece, cuando el Señor marca mi pecado y yo me endurezco y no cambio, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios cuando una y otra vez el Señor Jesús me dice, me van a seguir, van a estar en la gloria? Acordate, tu patria es la patria celestial. Lo que el mundo aprueba como bueno y yo lo desapruebo, vos también lo tenés que desaprobar y desechar. Un día estaremos con el Señor. Pero al estar con el Señor significa que ya no estaremos acá. Y estar acá significa que todavía no estamos con el Señor. Pero lo importante es que mientras estamos acá podemos edificar lo que vamos a tener cuando estemos con el Señor. ¿Cómo estamos edificando para la eternidad? El Señor Jesús nos dijo que un día le seguiremos. Y estaremos con Él. Porque el capítulo 14, el Señor Jesús nos consuela. Porque es cierto, el Señor Jesús se fue, pero mandó un consolador, mandó el Espíritu Santo. Pero Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si estas palabras no consuelan el corazón, ¿qué lo puede hacer? Si estas palabras no nos dan esperanza, ¿qué más lo puede hacer? El Señor Jesús nos está preparando un lugar en el cielo. El Señor Jesús está preparando una morada para sus hijos y tarde o temprano vendrá por su iglesia a buscarnos y nos llevará con Él. Porque Él dijo, si me fuere, les prepararé lugar. Está preparando un lugar para nosotros. ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto por la casa que podemos llegar a tener o dejar de tener en este planeta, verdad? Y nos preocupamos tan poco por la que vamos a tener por la eternidad. Siempre pensamos, o mejor dicho, mucho tiempo pensamos en lo temporal y no en lo eterno. Y pensamos en, bueno, necesitamos prepararnos, estudiar una carrera, mucho dinero, muchas cosas, y tenemos muchos afanes en este mundo. Y sin embargo dejamos de considerar que lo eterno es lo más importante. E hipotecamos lo eterno por ganar algo temporal. Y eso no debería ser así. Eso no debe ser así. El Señor Jesús nos está preparando un lugar en el cielo. Nos está preparando una morada celestial. Nos está preparando algo glorioso para su iglesia que será gloriosa. La iglesia no se puede involucrar o someterse completamente a los deseos de este mundo y dejar lo eterno para después. Nunca es buen negocio hipotecar lo eterno por lo temporal. Si te preocupás más por lo temporal que por lo eterno, tarde o temprano, eso te va a llenar de aflicciones, va a ser pura vanidad, va a ser aflicción de espíritu, como decía Salomón. Hermanos,
Hay muchas otras cosas que podemos sacar de estos capítulos, que con el tiempo le vamos a ir desarrollando más. Vimos solamente tres de la gran lista que podemos ver de estos capítulos, de estas enseñanzas que el Señor Jesús tiene para nosotros en esta relación de dependencia que quiere que la iglesia tenga con Él. La iglesia no es un ente autónomo, la iglesia no es una fundación secular. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, la iglesia debe seguirle y obedecerle. Termino con el versículo 7. El Señor Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Si tenemos a Cristo, tenemos al Padre. Y tenemos al Hijo y tenemos a su Espíritu morando en nosotros. Gloriosa y divina salvación que Jesucristo ha dispuesto para nosotros, aquellos que le hemos creído. Y en ningún otro hay salvación, sino solamente en el Señor Jesús. ¿En qué lugar de la mesa estamos? ¿Como hijos? Amén. Que ese sea el mensaje y ese sea la satisfacción de nuestra alma, estar con Cristo, llenos del Señor Jesús, dispuestos para la vida eterna. Pero no nos enredemos con las cosas de este siglo. Es bueno tener todo lo que podamos tener en este momento, pero que eso no le quite el lugar al Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está dispuesta para obedecer al Señor. La iglesia está dispuesta para seguir al Señor y no para seguir sus propios pasos. Y en este momento, el Señor Jesús está de pie, esperando que la iglesia quiera seguirle, esperando que la iglesia se humille como Pedro se tuvo que humillar. Pero cada uno de nosotros tenemos que considerar estas verdades para que Dios sea glorificado, para que el mundo conozca que Jesucristo es real cuando la iglesia sea una, cuando nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado. Que el Señor bendiga su palabra, que nos permita seguir meditando en estas cosas a medida que vayamos estudiándolas. Oramos, hermanos, y terminamos por acá. Padre Santo, estamos delante de tu divina presencia, nuestro Dios, y somos conscientes de que no somos suficientes para estar ante ti. Solamente por los méritos de Cristo hemos podido llegar a encontrarnos contigo, a tener la salvación, a tener a Cristo. Hoy estamos, Señor, dispuestos a escucharte, pero queremos estar dispuestos a seguirte, Señor, a obedecerte, a humillarnos a nosotros mismos para exaltar el nombre de Cristo. Padre Santo, que nuestra vida sea simplemente un reflejo de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuál es el lugar que nosotros tenemos en esta mesa, donde tú estás sentado y nos has ubicado conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ponernos en ese último lugar, pero en humildad, como siervos, sabiendo que el mayor es el que sirve, no el que se exalta, el que sirve, Señor. Ayúdanos a amar y amarnos unos a otros como tú nos has amado, Señor, ese nuevo mandamiento. Estamos ante ti agradecidos por tu gran amor, agradecidos por tus bondades, por tu misericordia, por la salvación que nos has dado en Cristo. Y hoy, Señor, queremos disponer nuestras vidas para poder seguir construyendo en lo eterno, para dejar de preocuparnos tanto por lo terrenal y lo temporal y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación, para poder edificar para la eternidad, para seguir construyendo tu iglesia, estas piedras vivas que tanto necesitamos de ti. Padre, danos de tu amor, danos de tu gracia para seguir glorificando tu nombre. Y bendice tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguirte a ti, porque tú eres digno, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.